personas pensaron que definitivamente iban a tener una horripilante muerte en las manos del patriarca Jinling y después se convertirían en cadáveres caminantes bajo su control. Todos parecían estar muertos de miedo, sin embargo, Wei Wuxian no tenía interés en ocuparse con ellos por más tiempo. Así que después de que terminó de leer los anuncios, dejó al grupo de cultivadores en el suelo y se fue, caminando con sus manos atrás de la espalda. No les quitó de encima a los malignos espíritus, y así sobre el suelo aquellos que se quejaban seguían quejándose y aquellos que se retorcían seguían retorciéndose. Ninguno de ellos podía pararse. Un rato después, de la nada, vieron el brillo de una espada azul cruzar ante ellos. De inmediato sintieron sus espaldas aligerarse. Alguien exclamó: «¡Puedo moverme!». Unos cuantos se levantaron y vieron que el brillo de su espada regresaba hacia la funda de una persona. Era un muchacho atractivo y bastante joven. Vestía túnicas blancas y una cinta en la frente. Cargaba sobre sí una expresión solemne en el rostro, en donde además parecía haber una brizna de preocupación. Había llegado a toda velocidad, pero no parecía estar apresurado. Ni siquiera las orillas de sus ropas se mecían. Aguantándose el dolor, el cultivador que se había roto las piernas habló: «Han Wenjun». Lan Wangji caminó hasta su lado, se agachó e hizo presión sobre sus piernas para examinar sus heridas. No eran muy graves. Se levantó, pero antes de que pudiera hablar, el cultivador continuó: «Han Wenjun, llegaste demasiado tarde. Wei Wuxian acaba de irse». Bastantes personas sabían que en los últimos días Han Wenyu de la secta Guzulan había estado buscando por todas partes el paradero de Wei Wuxian. Probablemente quería resolver algún asunto con él y hacerle pagar por las docenas de vidas que la secta Guzulan había perdido. Alguien gritó con prisa: «¡Sí, se fue hace menos de una hora!». Lan Wangji, ¿qué hizo? ¿A dónde va? La gente de inmediato empezó a quejarse. «Peló con nosotros sin ninguna preocupación y casi nos mata aquí mismo». Los dedos de Lan Wangji, que estaban ocultos bajo las mangas blancas como la nieve, se contrajeron levemente, como si quisieran empuñarse. Sin embargo, rápidamente los aflojó. El cultivador añadió rápidamente: «Pero dijo que iba hacia la ciudad sin noche para dar cuenta de sus actos con las 4 grandes sectas». Después de que la secta Qin Shan Wen fue destruida, los palacios principales de la ciudad sin noche se habían vuelto unas magníficas pero también vacías ruinas. Ante el lugar más alto de toda la ciudad sin noche, el Palacio del Sol y Llamas, había una enorme plaza que en el pasado era donde se erguían 3 banderas que miraban hacia los cielos. Sin embargo, ahora 2 de ellas estaban rotas. La última que quedaba era una bandera que tenía el emblema del Sol y Llamas, aunque estaba andrajosa y teñida de sangre. Esa noche, en forma de cuadrado, se alineaban las sectas, ya sea fueran grandes o pequeñas. Llenaban la plaza por completo. La bandera bordada con el emblema de cada secta ondeaba en el viento nocturno, mientras que enfrente de la bandera rota había un altar temporal. Parado al frente de las formaciones de sus sectas, a cada líder se le fue presentado una copa de vino por parte de Jin Guangyao. Después de que recibieron el vino, los líderes de secta elevaron sus copas a lo alto y las vaciaron sobre el suelo. Después de que el vino se coló en el interior de la tierra, Jin Guangshan declaró: «Sin importar la secta, sin importar el apellido, esta copa de vino es para aquellos que han fallecido. Nie Minhui, que el alma de los valientes viva por siempre. Lan Xishen, descansen en paz». Sin embargo, Yang Chen aún tenía una expresión sombría. No dijo nada, aún después de haber vertido el vino. Después, Jin Guangyao salió de la formación de la secta Lanlinjin y presentó con ambas manos una caja cuadrada hecha de hierro negro. Jin Guangshan tomó la caja con una mano, la elevó alto y gritó: «Aquí yacen las cenizas de los remanentes de la secta Wen». Después de hablar, envió energía espiritual y destrozó la caja con su mano desnuda. La caja de hierro se hizo añicos y el polvo blanco se elevó, fluyendo junto con el frío viento. Las cenizas se esparcieron con el viento. Una serie de vítores explotaron a través de la multitud. Jin Guangshan levantó sus manos, señalándole a la gente que se mantuviera en silencio para escucharle hablar. Cuando los vítores empezaron a apagarse con lentitud, continuó, elevando su voz:
Esta noche, aquellos cuyas cenizas fueron esparcidas eran los 2 líderes de los remanentes de la secta Wen. Y mañana le tocará al resto de los perros Wen y al patriarca Jinlin Weijin. De repente, una carcajada baja interrumpió su discurso. La risa era tan inoportuna que sonaba tanto cruda como discordante. Al unísono, la multitud se giró hacia el lugar donde venía el sonido. El Palacio del Sol y Llamas era un palacio bastante suntuoso. Un total de 12 crestas formaban el techo, y al final de cada una de las crestas había 8 bestias celestiales. Sin embargo, ahora mismo, la gente se dio cuenta que una de esas crestas no habían 8, sino 9 bestias. La risa había venido de ahí. La bestia extra se movió ligeramente. Al momento siguiente, una bota y la orilla de unas ropas negras colgaron desde el techo y se balancearon suavemente. Todos en su lugar pusieron su mano sobre la empuñadura de su espada. Las pupilas de Yang Chen se encogieron. Venas azules se dibujaban en el dorso de su mano. Jin Wanshan estaba colmado con sobresalto y odio. «¡Wei Jin! ¿Cómo te atreves a presentarte aquí?» La persona abrió su boca para hablar, y lo que salió de ahí, en efecto, fue la voz de Wei Wuxian. Sin embargo, su tono era extraño. «¿Por qué no debería atreverme a venir? ¿Acaso los que están aquí siquiera llegan a los 3000? No se olviden que en la campaña para derribar al sol eran más de 3000. He peleado contra 5000 personas por mi cuenta. Y al aparecer aquí, ¿acaso no les he cumplido su deseo? Ya no necesitan hacer mañana todo el viaje hacia mi hogar para esparcir mis cenizas». Unos cuantos de los discípulos de la secta Qin también habían muerto por mano de Wen Ning. Nie Minhui respondió con frialdad. «¡Cuánta arrogancia!» Wei Wuxian. ¿Acaso no he sido siempre arrogante, líder de secta Jin? ¿Cómo se siente haberse abofeteado a sí mismo? ¿Quién fue el que dijo que iba a terminar con este asunto si los hermanos Wen iban a la torre Jinglin y se entregaban? ¿Y quién fue el que acaba de decir que iba a esparcir mis cenizas y las del resto de los Wen mañana? Jin Wanshan. Consideremos las cosas como son. En el camino de Gyeonggi asesinaste a más de 100 discípulos de la secta Langlingjin, esa es una cosa. Luego hiciste que Wen Ning asesinara en la torre Jinglin, esa es otra cosa. Wei Wuxian. Entonces déjeme preguntarle, líder de secta Jin. En el camino de Gyeonggi, ¿quién era el que estaba siendo emboscado? ¿A quién iban a matar? ¿Quién fue la mente maestra tras ese plan? ¿Y quién era quien sufriría esas maquinaciones? Al final, ¿quién fue el que vino a provocarme primero? Escondidos en una multitud tan grande, los discípulos dentro de las formaciones se sentían más bien seguros. Armándose de valor, gritaron. Incluso si Jin Zixun fue el que planeó todo, no debiste haber sido tan cruel y haber tomado tantas vidas. Oh, Wei Wuxian lo ayudó a analizar la situación. Si él quería matarme, no tenía que pensar en si su golpe terminaba siendo fatal o no. Si por resultado yo moría, ¿sería solo mi propia mala suerte actuando? Sin embargo, si yo quisiera protegerme, obligatoriamente debía pensar en no dañar a esto ni a aquello. Ni siquiera podría ser capaz de tocarle un cabello. En conclusión, todos ustedes pueden asediarme, pero yo no tengo permitido defenderme, ¿verdad? El líder de la secta Yao elevó su voz. ¿Defenderte? Esas más de 100 personas y las otras 30 de la torre Jinglin eran inocentes. Si querías defenderte, ¿por qué tenías que involucrarlas? Wei Wuxian. Los 50 cultivadores en el Burial Moons también son inocentes, así que, ¿por qué tienen que involucrarlos? Alguien espetó. ¿Qué clase de favor te hicieron esos perros Wen como para que estés tanto del lado de esas escorias? En mi opinión, no hay algo así como un gran favor. Es solo que él cree que es un héroe peleando en contra del mundo. Cree que está haciendo un acto de justicia y que es una persona admirable, así que se arriesga a la condena pública. Al escuchar esto, Wei Wuxian guardó silencio. La multitud tomó su silencio como un acto de retirada. Y si llegamos al fondo del asunto, en primer lugar, fuiste tú quien lanzó esa oscura maldición a Jin Zixun. Wei Wuxian. ¿Podría preguntarte qué evidencia tienes para probar que fui yo quien lanzó esa maldición? El que fue cuestionado quedó sin palabras. Habló solo después de un momento. Entonces, ¿tienes alguna evidencia que pruebe que no fuiste el que lanzó esa maldición? Wei Wuxian sonrió. Entonces, déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo es que no pudiste haber sido tú? Tú tampoco tienes alguna evidencia que pruebe que no fuiste el que lanzó la maldición, ¿no es así?
La persona estaba tanto sorprendida como furiosa. ¿Yo? ¿Cómo podría ser yo lo mismo que tú? No trates de mezclar el blanco con el negro. Tú eres el más sospechoso. ¿Acaso crees que no lo sabemos? Tú y Jin Si-shun han sostenido una enemistad mutua desde hace un año. ¿Pero quién es el que trata de mezclar el blanco con el negro? Lo que mencionas antes es correcto. Si hubiera querido matarlo, pude haberlo hecho en un año. No tengo razones para haberme contenido hasta ahora. Es más, me olvidaría de una persona así en no más de 3 días, y ni hablar del pasado casi un año. El líder de secta Yao estaba estupefacto. Wei Wuxian, hoy por fin lo he comprobado. Realmente nunca había visto un villano tan poco razonable como tú. Incluso después de haber acabado con esas personas, ¿tienes que además humillarlas con tus palabras? ¿No tienes ni un poco de empatía o algo de culpa? La multitud empezó a maldecirle, pero Wei Wuxian aceptó todas sus palabras. La ira era lo único que podía suprimir el resto de los sentimientos en el interior de su corazón. Uno de los cultivadores se paró enfrente de las filas de gente formada y comentó con amargura. Wei Jing, realmente me decepcionas. Hubo un tiempo en el que te admiraba y comentaba que al menos eras alguien que había logrado fundar su propia secta. Pero ahora que lo pienso es casi repulsivo. A partir de este momento siempre estaré en el lado opuesto al tuyo. Al escuchar esto, Wei Wuxian primero pausó, pero luego estalló en risa. Rió tan fuerte que casi no podía respirar. ¿Me admirabas? Dices que me admirabas, pero ¿por qué nunca te vi en ese tiempo a mi lado? Y ahora, tan pronto cuando empiezas a ser odiado por todos, das un paso adelante y sacas a ondear tu pequeña bandera. Las lágrimas de risa se colaban desde el rabillo de los ojos de Wei Wuxian. Tu admiración era un poco falsa, ¿no? ¿Dices que vas a estar para siempre al lado opuesto al mío? Muy bien. ¿Acaso el hecho de que estés en mi contra me afecta en algo? Tanto tu admiración como tu odio son muy insignificantes. ¿Cómo es que puedes ser tan atrevido para alardearnos en frente de los demás? Antes de que pudiera terminar, sintió que algo en su garganta. Un dolor comedido venía desde su pecho. Miró hacia abajo y vio una flecha emplumada en el centro de su tórax. La cabecilla de la flecha estaba enterrada en medio de 2 costillas. Miró a la dirección desde la cual había provenido la flecha. El que había disparado era un joven cultivador con delicados rasgos. Parado ante la pequeña formación de su secta, seguía manteniendo su pose y la cuerda de su arco aún vibraba. Wei Wuxian pudo adivinar que la flecha tenía por objetivo su corazón, su región vital. Sin embargo, como ese arquero no era tan diestro, la fuerza de la flecha había menguado a medio vuelo, lo que causó que en vez de su corazón diera en sus costillas. Todos alrededor de la persona que habían lanzado la flecha tenían sus ojos abiertos de par en par y lo observaban conmocionados, incluso con algo de miedo. ¿A quién había hecho tal acción? Wei Wuxian elevó su vista. La oscuridad velaba su rostro. Se sacó la flecha y la lanzó de regreso con fuerza. Con un gemido, el joven cultivador que le había atacado por sorpresa había terminado con la misma flecha justo en su pecho. El niño a su lado se le lanzó encima. ¡Hermano, hermano! La formación de esa secta de inmediato entró en caos. El líder de secta apuntó a Wei Wuxian con un dedo tembloroso. ¡Tú! ¡Eres tan cruel! Con su mano derecha, Wei Wuxian sin prisa alguna presionó la herida en su pecho, cesando así de forma temporal el sangrado. Su voz era indiferente. ¿Qué quieres decir con cruel? Si él se atrevió a dispararme una flecha cuando estaba con la guardia baja, debió saber que se iba a enfrentar si fallaba. Me llaman cultivador de un camino torcido de todas formas, así que no puedes contar con que voy a ser generoso y no hacerle nada, ¿o sí? Jin Wanshan ordenó. Preparen las formaciones de batalla. No dejaremos que salga de aquí con vida. Con esta orden, la formación en la que se hallaban finalmente se rompió. Cargando sus espadas y flechas, muchos discípulos se apresuraron hacia el techo del palacio. Por fin fueron ellos los que atacaron primero. Con una sonrisa amarga, Wei Wuxian tomó a Shen Qin desde su cintura y la puso sobre sus labios. Con el agudo alarido de la flauta, pálidas manos empezaron a salir desde el suelo de la plaza de la ciudad sin noche, una tras otra. Cadáver tras cadáver atravesaban los blancos ladrillos del suelo. Emergían desde la profundidad de la tierra. Algunos de los cultivadores que apenas se habían montado sobre sus espadas para librarse sobre el suelo
fueron de inmediato jalados de regreso a él. Wei Wuxian estaba en lo alto de una de las crestas del Palacio del Sol y Llamas. Sus ojos brillaban con una fría luz en medio de las notas de la flauta y la oscuridad de la noche. Al ver hacia abajo, los uniformes de distintas sectas lucían como una hirviente cocción de agua multicolor, con sus constantes tira y afloja que los hacían juntarse y separarse. Aparte de la secta Yumen-Yang, todas las demás sectas estaban revueltas entre sí. Cada líder se apresuró en ir a proteger a sus propios discípulos, dejándolos sin tiempos para atacar a Wei Wuxian. De repente, las límpidas notas de una cítara interrumpieron a Shen Qing. Wei Wuxian bajó su flauta y se giró solo para encontrarse con una persona sentada en otra de las crestas del palacio. Había un Guqin descansando sobre su regazo. Sus ropas blancas como la nieve parecían quemar los ojos en medio de la oscuridad de la noche. Wei Wuxian habló con una voz fría. Lan Chan. Después de saludarlo, volvió a posar la flauta sobre sus labios. Deberías saberlo desde hace mucho ya. El sonido de la lucidez es inútil conmigo. Lan Wangji puso su Guqin sobre su espalda y en cambio sacó a Bichen. Atacó directamente a Shen Qing como si quisiera romper esa flauta que tocaba notas tan indebidas. Wei Wuxian se giró para esquivar el ataque y rió. Bien, desde el principio sabía que íbamos a tener una batalla real tarde o temprano. Sin importar que siempre me has encontrado a alguien desagradable. Vamos, ven. Al escuchar esto, los movimientos de Lan Wangji pausaron. ¡Wei Jing! Si bien gritó esas palabras, cualquier persona en su sano juicio sería capaz de darse cuenta de que la voz de Lan Wangji estaba notoriamente temblando. Sin embargo, ahora mismo Wei Wuxian ya había perdido todo juicio alguno. Ya estaba medio enloquecido o medio perdido en la inconsciencia. Todo mal estaba siendo aumentado por su persona. Sentían que todos lo odiaban, por lo tanto, él también los odiaba. No iba a asustarse sin importar quién sea el que viniera por él. No importaba quién, todos eran lo mismo de todas formas. De repente, en medio de los ruidos de la batalla, Wei Wuxian escuchó una débil voz. La voz gritaba: ¡Ashian! Como si fuera un balde de agua fría, la voz empapó las viles llamas enfurecidas de su corazón. ¿Yang Li? ¿Cuándo fue que llegó a la conferencia de juramento? Wei Wuxian de inmediato casi se murió de miedo. Ya no le podía importar seguir peleando con Lan Wangji, así que bajó a Shen Qing. ¿Xie? Yang Shen también escuchó la voz. En un instante su rostro empalideció. Hermana, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Wei Wuxian se bajó de la cresta del palacio de un salto. Gritaba con tanta fuerza como Yang Shen. Xie, ¿dónde estás? No puedo verte. No le podían importar menos las espadas y flechas que iban dirigidas hacia él. Con sus manos desnudadas peleó para hacerse camino en medio de la enloquecida multitud. Avanzaba tan rápido como podía. De repente vio la blanca figura de Yang Li sumergida en medio de la gente. Wei Wuxian se acercó ahí, tratando de alejar de sí a aquellos que bloqueaban su camino, pero era muy difícil moverse. Todavía quedaba una gran distancia, compuesta de incontables personas entre ambos. En esos momentos era imposible para Wei Wuxian acercarse con prisa, y era la misma situación para Yang Shen. Y en ese instante ambos se dieron cuenta de que detrás de Yang Li había un tembloroso cadáver caminante. El cuerpo del cadáver estaba medio podrido. Arrastraba su oxidada espada en su mano mientras se aproximaba lentamente hacia Yang Li. Al ver la terrorífica escena desenvolverse, la voz de Wei Wuxian fue severa. ¡Piérdete! ¡Vete ahora mismo! ¡No la toques! Yang Shen también rugió. ¡Haz que se vaya! Lanzó a Sandu una luz violeta, voló hacia el cadáver, pero en medio del aire su brillo fue obstruido por el brillo de las espadas de los otros cultivadores, desviándolo de su dirección original. Por su parte, mientras más entraba en pánico Wei Wuxian, más perdía el control. El cadáver ignoró su orden. En su lugar, levantó la espada en su mano y atacó a Yang Li. Wei Wuxian lo había perdido. Gritaba mientras corría. ¡Detente ahora mismo! Todos estaban ocupados lidiando con los cadáveres que tenían a su alrededor. Nadie tenía tiempo como para ver si la vida de otra persona estaba en peligro. La espada en la mano de ese cadáver cayó y se deslizó por la espalda de Yang Li. Yang Li cayó al suelo. Parado detrás de ella, el cadáver elevó su espada una vez más. De repente, el brillo de una espada partió su cuerpo podrido por la mitad. Lan Wangji aterrizó en medio de la plaza, atrapando a Bichen una vez la invocó de regreso.
Wei Wuxian y Yang Xian por fin pudieron llegar con rapidez hacia ella. No podía hallar instancia para darle las gracias a Lan Wangji en esos momentos. Yang Xian tomó primero a Yang Jiangli mientras que Lan Wangji detuvo a Wei Wuxian. Cogiéndolo del cuello de sus ropas, saló hasta posicionar a Wei Wuxian enfrente de él. Su voz era severa. «Wei Jin, detén a los cadáveres». En ese momento, Wei Wuxian no podía preocuparse de nada más. Reflejado en sus ojos no se hallaba el rostro de Lan Wangji, mucho menos las venas hinchadas en la esclerótica de Lan Wangji o la rojez que rodeaba sus ojos. Solo quería ver si Yang Jiangli estaba bien. Con ojos enrojecidos lo empujó y se apresuró hasta ahí. Con ese empujón, Lan Wangji tambaleó un poco y le miró después de haberse compuesto. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, escuchó otro grito de auxilio a la distancia. Suprimió lo que sea que tenía en sus ojos y fue a proveer ayuda. La espalda de Yang Jiangli estaba cubierta de rojo. Sus ojos se encontraban cerrados, pero afortunadamente seguía respirando. Temblando, Yang Xian alejó la mano que usaba para sentir su pulso y dejó salir un suspiro de alivio. De la nada lanzó un puñetazo al rostro de Wei Wuxian. Gritó: «¿Qué acaba de pasar? ¿No dijiste que podías controlarlo? ¿No dijiste que todo iba a estar bien?» Wei Wuxian cayó al suelo, su rostro estaba en blanco. «Yo tampoco lo sé», en desesperación continuó. «No puedo controlarlo, simplemente no puedo hacerlo». De repente Yang Jiangli se movió. Sosteniéndola firmemente, Yang Chen se apresuró en decirle en forma algo incoherente: «Hermana, está bien. Todo está bien. ¿Cómo te sientes? No es tan grave, solo un simple tajo. No es nada grave, te sacaré de aquí ahora». Mientras hablaba, estaba por cargar a Yang Jiangli cuando este interrumpió. «Xian». Wei Wuxian sintió escalofríos bajarle por la espalda. «Xie, estoy aquí». Lentamente Yang Jiangli abrió sus negros ojos. Wei Wuxian sintió miedo resonando en su interior. Yang Jiangli logró decir: «Xian, antes, ¿por qué te fuiste corriendo tan rápido? Ni siquiera tuve la oportunidad de verte o decirte algo». Al escuchar esto, el corazón de Wei Wuxian latió rápido. Aún no se atrevía a mirar el rostro de Yang Jiangli. Justo ahora su rostro era el mismo que el de Jin Zixuan tiempo atrás, ambos cubiertos de polvo y sangre, y además estaba aún más asustado de las palabras que iba a decirle. «Yang Jiangli, estoy aquí para decirte, para decirle que está bien, que no te odio, que está todo bien, que no te culpo por haber asesinado a Jin Zixuan». Era imposible. Pero tampoco podía decir nada que fuera lo opuesto a esas palabras, y así no sabía qué otra cosa podía decirle a Wei Wuxian bajo esas circunstancias. Era solo que sentía que necesitaba ver a ese hermano suyo una vez más. Yang Jiangli suspiró. «Xian, tú deberías detenerte primero». No. Wei Wuxian se apresuró en contestar. «Sí, me detendré». Tomó a Shen Qing, la posó sobre sus labios y empezó a tocar. Solo logró estabilizar su mente después de un gran esfuerzo. Esta vez los cadáveres finalmente dejaron de ignorar sus comandos, uno tras otro, mientras hacían extraños gorgoteos con las gargantas como si estuvieran quejando. Lentamente empezaron a inclinarse. Lan Wangji pausó brevemente. Les miró desde la lejanía. Inmediatamente después continuó atacando, ayudando a aquellos que aún seguían luchando, ya sea fuera de su propia secta o no. De repente los ojos de Yang Jiangli se abrieron de par en par. Sus manos conjuraron una fuerza explosiva de la nada y empujaron fuertemente a Wei Wuxian. Este cayó al suelo a causa de la fuerza y cuando volvió a elevar la vista, vio la reluciente hoja de una espada atravesar su garganta. El niño que sostenía la espada era el joven cultivador que había llorado sobre el discípulo que disparó la flecha. Seguía llorando, sus ojos estaban cubiertos de lágrimas. «¡Ladrón! ¡Esto es por mi hermano!». Sentado sobre el sucio suelo, Wei Wuxian miraba con incredulidad a Yang Jiangli, cuya cabeza había caído gacha. Sangre se escurría incesante desde su cuello. Él todavía seguía esperando a que le hablara, a que le diera su juicio final. Yang Chen tampoco sabía qué hacer. Sus brazos todavía envolvían el cuerpo de su hermana. Todavía no había asimilado qué había ocurrido. Un momento después, finalmente Wei Wuxian dejó salir un amargo grito. Lan Wangji terminó su ataque antes de girarse a ver. El niño por fin se dio cuenta de que había matado a la persona incorrecta. Sacó la espada en compañía de una serie de chorros sangrientos. Con miedo dio unos pasos hacia atrás, murmurando:
No fui yo, no fui. Yo iba a matar a Wei Wuxian, iba a vengar a mi hermano. Ella fue la que se arrogó por sí misma. Wei Wuxian fue hacia él y lo agarró por el cuello. El líder de secta Yao agitó su espada. ¡Déjalo ir, demonio! Lan Wangji ya no podía preocuparse de la apariencia o la cortesía. Uno tras otro se abrió paso entre quienes le bloqueaban el paso. Corría hacia Wei Wuxian, pero antes de que pudiera atravesar la mitad de la distancia que los separaba, bajo la vista de todos, Wei Wuxian partió el cuello del niño con sus propias manos. Un canoso líder de secta gritó rabioso. ¡Tú! En el pasado, causaste las muertes de Yang Fengmian y su esposa, y ahora causaste la muerte de tu Xie. Has sufrido las consecuencias de tus propios actos, pero aún así te atreves a descargar tu ira sobre otro. En vez de darle la espalda, cobraste otra vida. Wei Wuxian, tus crímenes nunca serán olvidados. Sin embargo, sin importar la crítica o la culpa, Wei Wuxian ya no podía escuchar ninguna de ellas. Como si estuviera poseído por otra alma, sacó del interior de sus mangas dos objetos. Ante la vista de todos, la unió. Una mitad de arriba y otra mitad de abajo. Los dos objetos se convirtieron en uno, dejando escapar un resonante clang. Wei Wuxian lo depositó en su palma y lo elevó por los aires. Era el amuleto del tigre estigio.